過ぎてゆく時の中、あなたを思い出す。物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた。知りたくないほど知りすぎてくこと、ただ過ぎる日々に飲み込まれた。それでもただもう一度だけ会いたくて、あなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる。消えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた。戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよ。まだあの日の二人手を伸ばしてる。Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Gino Fanfics, Rimuru Chiquito, Hugo Enrique, Camilo Pérez, J. Morse, Nicolás Villar, Dark, Aest, Alexander Juárez, Darkusfix, Benja DX, Blaberry 151, Chloe Golden, Javi Tweet, Víctor Hernández, Jesus, Nielvid, Michael Cubo, Santiago Taxa, Kevin, Pierre Anderson, Daniel Lucero, Chino WTZ, Lucasson, Brian Mateo, Edgar Martínez, Cristian Torres, Kirok, Samael 117, Leo de Gario Caballero, Pablo C. Rueda B, Abraham 133Z, Bradley Torres, Fernando Velázquez, Diego Martínez, Vincenzo, Fede Madeo, Goan, Brian Morales, Grimpas, Espíritu de Luz, Luis Humberto, Beldesatot, José Luis Rodríguez, Alejandro López, Basi Rodríguez, Gabriel Nicolás, C7 Cercero y Mauricio Hernández. Gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. No sé cómo las cosas se desviaron tanto de mis cálculos, pero Pitágoras se quedó en el aire, su mirada se movió sobre el grupo que se encontraba lejos de él. El grupo estaba formado por Balí Lucifer, Arthur Pendragon, Lefay Pendragon, Lieselotte Sherlock, Selina Sherlock, Hydra y una anomalía que no debería existir en este mundo, Azrael Astaroth. Esto es mejor de lo que esperaba, en todo caso, la situación actual lo ayudó. Podía hacer un movimiento ahora, contrario a sus planes originales, que requerían que esperara otros 50 años antes de abandonar esta dimensión. El cuerpo de Azrael es el mismo que el de Hydra. Un cuerpo inmortal que nunca morirá y puede regenerarse infinitamente, fue algo que notó en el momento en que Azrael y su grupo llegaron aquí. Dentro de su dimensión, Pitágoras tenía control absoluto sobre la mayoría de las cosas, ya fuera el espacio-tiempo, la gravedad u otras criaturas vivientes. Sin embargo, debido a su estado debilitado, no podía controlar a los demás para restringir su fuerza o poder mágico a su antojo. Lo mejor que podía hacer era examinar sus cuerpos, que fue como se enteró de la composición genética similar de Hydra y Azrael. No hay duda al respecto. Él es el recipiente perfecto para mi alma, mucho mejor que el emperador dragón blanco o Hydra juntos. Ante ese pensamiento, Pitágoras no pudo evitar revelar una sonrisa satisfecha. Ya había dejado todo en su lugar para su resurrección, incluido el surgimiento de un recipiente perfecto que había venido aquí para heredarle y venir. Pero a pesar de eso, estaba listo para tirar todo eso instantáneamente debido a la situación inesperada. Dejando a un lado el cuerpo inmortal de Azrael, Pitágoras podía decir que aún no había usado el alto Chi de su clan para desarrollar su naturaleza de poder demoníaco. Mientras tomara el cuerpo de Azrael y devorara su alma, Pitágoras podría desarrollar su naturaleza de poder demoníaco para complementar las artes del Logos incluso más que el poder mágico de un humano. Al principio, pensó que alcanzar su mejor momento y asimilar el poder que acumuló en esta dimensión en un nuevo recipiente tomaría décadas, pero con el cuerpo de Azrael, podría hacerlo antes de lo esperado. Un cuerpo inmortal como ese no necesitaría mucho tiempo para adaptarse al vasto poder que Pitágoras había acumulado en su tiempo aquí. Los resultados estarían más allá de todo lo que había calculado. Antes de devorar su alma, buscaré respuestas en sus recuerdos, aunque vago. Todo lo que Pitágoras dijo hasta ahora era la verdad, incluida la parte en la que se suponía que nadie descubriría este lugar y cómo Azrael era una anomalía.
No mintió porque desconfiaba del infame dragón evanescente Albión, que actualmente estaba dentro de Baal y Lucifer. Los dragones tenían sentidos agudos, y algunos incluso podían detectar mentiras. Pitágoras no sabía si Albión podría hacerlo, pero no estaba dispuesto a correr el riesgo. Si Albión se daba cuenta de que Pitágoras estaba esperando el momento adecuado para lanzar un hechizo y apoderarse del cuerpo de Azrael, podría informar a los demás al respecto, lo que dificultaría el proceso. Si bien Pitágoras podía derrotar a todos los presentes sin ayuda de nadie, no haría un esfuerzo mayor del requerido. A partir de su reacción extremadamente controlada, Azrael podría tener algunas pistas sobre cómo es una anomalía. Quería saber cómo se producía tal anomalía, ya sea porque predijo el futuro o algo que sucedió debido a una influencia externa, por lo que leer los recuerdos de Azrael podría darle una idea. Sin mencionar que Pitágoras necesitaba esos recuerdos para ser el nuevo Azrael Astaroth de ahora en adelante. Una vez que fusionó su alma con Azrael y ajustó su frecuencia para que coincidiera con la original, ni siquiera los seres más fuertes del mundo sabrían que era un impostor. Después de apoderarse del cuerpo de Azrael, mataría a todos los presentes aquí, usaría a Gleipnir para controlar la conciencia de Hydra, cortaría la conexión de división divina con el sistema del dios bíblico y lo empujaría dentro de su almacenamiento dimensional. Pitágoras era un experto en manipular y alterar almas, con su maestría superando incluso a los dioses más antiguos. Si el alma de Albión terminaba en sus manos, podría extraer habilidades como reducir, dividir y reflejar para hacerlas suyas después de un poco de investigación. Un poder como ese era una ventaja muy bienvenida. Una vez que mi alma y el poder acumulado se asimilen al cuerpo de Azrael, puedo desarrollar su naturaleza de poder demoníaco por un tiempo, y luego, podría comenzar con sus planes para destruir el panteón griego hasta que no quede nada, comenzando por matar al dios griego del tiempo, Cronos. También necesitaré verificar cómo su existencia cambió el mundo original que predije. Pitágoras sabía cómo progresarían las cosas después de su muerte, ya sea la muerte del dios bíblico, la existencia de Triexa, el surgimiento del emperador dragón rojo o la alianza de las tres facciones. Para alguien como él, la información era poder. Si nada significativo cambia, puedo comenzar filtrando la noticia sobre la muerte del dios bíblico antes de la alianza de las tres facciones. Pitágoras estaba seguro de que muchas mitologías estarían interesadas en esa información, especialmente si les dijo cómo invadir el cielo a través del purgatorio y anular las defensas del séptimo cielo. No había forma de que la gente no estuviera interesada en el sistema sagrado del dios bíblico y el sistema de Sacred Heart. En el peor de los casos, solo conduciría a conflictos menores a corto plazo, pero en el mejor de los casos, sería una pesadilla para el lado del cielo de las tres facciones que podría causar el colapso de toda su religión. Sin embargo, ambos escenarios le darían a Pitágoras tiempo suficiente para recolectar cualquier Sacred Heart Longinus original y nuevo que quisiera. Comenzaré matando a los más fáciles mientras pretendo ser Azrael Astaroth en el inframundo. Pitágoras ya estaba seguro de su victoria, lo que lo hizo planificar su curso de acción después de dejar esta dimensión con anticipación. El Boosted Gear de Issei Ousou, el Annihilation Maker de Leonardo, el Nereit Kyrie de Inkbild Leviathan, el Sephiroth Graal de Valerie Tepes y el Aeon Valor de Gasper Vladi. Sorprendentemente, los Longinus que Pitágoras más quería eran los más fáciles de obtener en este momento. La mayoría de los portadores actuales de Longinus eran niños dormidos, combatientes débiles o sufrían de la enfermedad del sueño. En el momento en que Aven se encuentre en un aprieto, podría recolectar todos los Longinus y cortar su conexión con el sistema de Sacred Heart en unos pocos días. Para cuando todos se den cuenta de que los Longinus habían desaparecido, todos estarían en sus manos. Para alguien que conocía el futuro, era el momento perfecto para actuar, pero había una sola cosa fuera de lugar. ¿Qué está haciendo? Pitágoras observó cómo Azrael daba largos y furtivos pasos frente a sus ojos, casi como si fuera invisible para todos los demás. El joven demonio tomó a Lieselote y Selina en cada uno de sus brazos, pegó a Gleipnir a su pecho con magia de gravedad y noqueó a Lefay antes de que su sombra la llevara. Azrael les dio a Arthur y Valí una última mirada, solo para escabullirse lentamente con las tres chicas rubias mientras sonreía. La escena parecía sacada de algún programa de comedia muda, tanto que Pitágoras reprodujo la canción principal de Mr. Bean en su cabeza mientras la miraba. Sin embargo, a pesar de que Azrael se alejaba de ellos, Pitágoras no estaba preocupado, permitiendo que el joven demonio hiciera lo que quisiera. A menos que Pitágoras se lo permitiera, nadie aquí podría abandonar este lugar.
Puedes intentarlo todo lo que quieras, pero ni siquiera un ser de la clase de Dios jefe puede usar magia espacial para escapar de este lugar. Si tuviera que explicarlo en términos simples, esta dimensión era similar al balance Breaker de Dimension Lost pero con esteroides. No era algo de lo que uno pudiera salir por la fuerza bruta, ya que Pitágoras había cerrado el concepto de manipulación espacial para aquellos con un entendimiento menor que él. Solo puedes irte de este lugar después de despejar el camino. Pitágoras agitó su mano, y uno de los lobos de la tempestad detrás de Azrael saltó hacia adelante, gruñendo fuerte con sus colmillos apuntando a su espalda, y cuando estaba a punto de alcanzarlo, un chorro de sangre del tamaño de un puño emergió de la espalda de Azrael, clavándose en el cráneo del lobo de la tempestad y destruyendo su cerebro instantáneamente. Ruido sordo. Después de que el cadáver del lobo cayera al suelo, el flujo de sangre regresó al cuerpo de Azrael y el agujero en su ropa se curó. Un demonio que puede usar la manipulación de la sangre. Pitágoras miró la escena con los ojos muy abiertos, incapaz de comprender cómo un demonio utilizaba la habilidad intrínseca de la raza de los vampiros con tanta maestría. Ese nivel de control estaba incluso más allá de un vampiro de clase suprema. En el momento de sorpresa, la sombra de Azrael se levantó del suelo y rodeó a los cuatro antes de, los veré a todos más tarde, le dio a Pitágoras una pequeña sonrisa y, momentos después, su presencia desapareció por completo. Pitágoras estaba tan estupefacto que simplemente miró el lugar del que desapareció Azrael con la boca bien abierta, parpadeando estúpidamente. La sombra cubrió sus cuerpos cuando inició el movimiento de sombra, pero cuando el proceso terminó, su existencia de mi dimensión simplemente desapareció. ¿Era posible algo así con manipulación de la oscuridad? No. Pitágoras había estudiado a los mejores usuarios de oscuridad en detalle, desde el dios primordial Erebus, la diosa primordial Nyx y el dios demonio Valor hasta el dragón malvado Aziraka. Esos cuatro no podrían haber escapado de este lugar ni siquiera si hubieran trabajado juntos, así que, como un niño que apenas estaba en la clase definitiva se fue con poco o ningún esfuerzo, no tenía sentido. En lugar de la magia de la oscuridad normal, su versión se siente mucho más cercana a la manipulación de la oscuridad de un vampiro, pero aún así, algo así no debería ser posible. Fuera de esta cúpula, la dimensión de Pitágoras se expandía infinitamente. Incluso si alguien pudiera escapar de todas las barreras usando fusión de sombras o movimiento de sombras, nunca llegaría al final de esta dimensión, sin importar cuán rápido viajara. Es casi como si hubiera tenido una puerta al mundo exterior con él todo este tiempo. En su estado actual de debilidad, Pitágoras no podía influir. Pitágoras no sabía nada del mundo exterior y la única razón por la que podía existir en el mundo físico como alma era porque su existencia dependía de esta dimensión. No importaba cuánto quisiera, no podía hacer nada por alguien que escapó de este lugar. Es lamentable, pero tendré que conformarme con el cuerpo de Baal y Lucifer para, Sin embargo, antes de que Pitágoras pudiera decidir su curso de acción, un inmenso dolor lo asaltó y su rostro se distorsionó por la incomodidad. La manifestación transparente de su alma comenzó a parpadear sin control. ¿Qué? De la nada, los recuerdos comenzaron a aparecer dentro de su cabeza, lo que hizo que su conciencia se desdibujara ante la repentina afluencia de información. Estos son recuerdos de entonces, ¿pero por qué? Pitágoras estaba confundido. ¿Por qué no recordaba esto? No había recuerdos perdidos u olvidados en el alma de una persona, por lo que recordaba todo perfectamente, a diferencia del cuerpo físico. En circunstancias normales, Pitágoras debería haber recordado todo lo que pasó en la vida, a menos que, alguien selló mis recuerdos, ¿pero quién? Hace 2500 años. Isla de Samos, Grecia. Pitágoras recordó, 5 dragones de alto nivel habían atacado y masacrado a toda su aldea. Había un dragón Sprite, un dragón de llama, un dragón de ventisca, un dragón espectro y un dragón Zmei. Aunque los aldeanos estaban relacionados con el mundo sobrenatural, no tenían ninguna posibilidad contra tal ataque ya que 2 de los 5 dragones estaban en su estado de indignación. Los aldeanos intentaron huir, pero por desgracia, sabían, no importaba lo que hicieran para apaciguar la ira de los dragones, no funcionaría. Después de todo, este ataque fue completamente culpa de ellos. Los dragones habían protegido su aldea durante más de 500 años porque les agradaba el fundador de la aldea, pero el jefe de la aldea actual casi mató al hijo recién nacido de la pareja de dragones para vender su cadáver atrayéndolo en secreto lejos de sus padres. No había forma de que los dragones dejaran que alguien de la aldea sobreviviera.
Pitágoras había logrado escapar mientras su aldea estaba siendo quemada hasta la muerte, pero al final, los dragones lo encontraron a través de su olor. Solo podía sentarse en el suelo con miedo y ver a 5 dragones volar hacia él mientras temblaba incontrolablemente. La intensa aura de dragón que se filtraba de sus cuerpos le hacía imposible moverse, mucho menos pensar en huir. Pitágoras había aceptado su muerte, pero antes de que los dragones pudieran alcanzarlo, un pequeño bebé dragón gravemente herido aterrizó frente a él. El pequeño dragón gruñó al grupo de dragones de alto nivel que se acercaba, lo que hizo que se detuvieran en seco. ¿Está él tratando de protegerme? ¿Por qué? El jefe de la aldea intentó matarlo abusando de su confianza en los humanos, entonces ¿por qué el pequeño dragón todavía estaba dispuesto a salvar a un niño humano? Por lo que parecía, el dragón apenas podía moverse debido a las graves heridas que había sufrido. Sin saberlo, las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Pitágoras mientras miraba la espalda del dragón herido, pero el momento emotivo se detuvo abruptamente cuando, ¡boom! Un demonio aterrizó sobre el bebé dragón, aplastando su cuerpo bajo sus pies con el impacto masivo y haciendo que se esparciera por todas partes. Hombre, ¿se suponía que sobrevivirías a una situación como esta? El demonio intercambió miradas entre los 5 dragones de alto nivel y Pitágoras, sus ojos carmesí brillaban con interés. Tener un destino fuerte seguro es una gran trampa, Pitágoras no podía entender lo que acababa de pasar. Se sentó tranquilamente en el suelo, bañado en la sangre caliente de la criatura que intentó protegerlo hace unos momentos. Pero a diferencia de él, los dragones reaccionaron en cuestión de segundos, abriendo sus bocas y rugiendo ferozmente. Arrugh. Las ondas de choque producidas por sus rugidos viajaron por toda la isla, y el diablo levantó su dedo índice hacia ellos. Deja de gritar, no me interesan un montón de lagartijas gigantescas, sangre. Delgadas hebras de sangre emergieron de la punta del dedo del diablo, decapitando a los 5 dragones de alto nivel a una velocidad que Pitágoras ni siquiera pudo seguir. Los ojos de Pitágoras se encontraron con los ojos carmesí del diablo, y un escalofrío recorrió su columna vertebral. La apariencia del diablo era extremadamente encantadora y agradable a la vista. Tenía el pelo largo y negro que se extendía hasta la parte baja de su espalda y ojos carmesí, junto con una única marca de belleza debajo de su ojo izquierdo. Si alguien lo viera, le resultaría difícil apartar la mirada de su rostro. Sin embargo, lo único en lo que Pitágoras podía concentrarse era en la sonrisa malvada en el rostro del diablo. El diablo siguió mirando a Pitágoras y, unos segundos después, su sonrisa se amplió. Finalmente te encontré, pequeña mierda. Una ola de poder demoníaco emergió del cuerpo del diablo, retorciendo el espacio y creando un gran portal azul marino frente a ellos. Vamos, el diablo agarró la mano de Pitágoras y lo arrastró hacia el portal. ¿Qué? ¿A dónde me llevas? ¿Al futuro? ¿Qué diablos es este plan? Pitágoras no tenía idea de dónde estaba. Aunque el diablo dijo que era el futuro, no podía creerlo, pero las extrañas escenas a su alrededor lo obligaron a aceptar esas palabras como realidad. Los enormes edificios, miles de personas caminando por todas partes, imágenes en movimiento y humanos usando cajas de metal con ruedas para viajar. ¿Y quién es él? Después de caminar por la extraña ciudad, el diablo de sangre llevó a Pitágoras a un salón extrañamente grande, y frente a ellos había un hombre desfigurado sentado en una silla de ruedas que se movía sola. El diablo de sangre le sonrió a Pitágoras. Disfruta mirando a los halcones, y con esas palabras, desapareció. Mira, ¿qué? Pitágoras se volvió hacia el hombre en silla de ruedas, que se acercó a él. El hombre desfigurado le dedicó una sonrisa honesta y escalofriante, y segundos después, din. El sonido de las ventanas al abrirse resonó por todo el pasillo. Fiesta de viajeros en el tiempo. Isla Eckstein. Desempaquetado de un menor. Transmisión exclusiva para miembros. Un menor de 3000 años contra un menor de 13 años. Sorteo al final. El semen en Bunge de Hisoka. La exploración de la lengua de Orochimaru. Boleto de reencarnación de Boku no Pico. Eclipse pero desde el punto de vista de Casca. El alma de Pitágoras tembló de rabia y enojo, su poder mágico se derramó como una corriente interminable, envolviendo su forma espiritual en fuego dorado. Azrael Astaroth. A medida que sus recuerdos se asentaban, una densa, casi tangible intención asesina apareció a su alrededor.
La inmensa presión de la intención asesina de Pitágoras hizo que las miles de bestias monstruosas dentro de la cúpula cayeran inconscientes una tras otra. Con solo su intención asesina, ¿cómo puede un alma ser tan fuerte? Valí y Arthur apenas podían mantener su conciencia, sus rostros estaban pálidos de miedo. La única razón por la que no se habían desmayado como los demás era porque Caliburn y Albion los protegían. ¿Qué demonios hizo ese malvado bastardo esta vez? Incluso la expresión de Hydra se volvió fea cuando vio que el poder mágico de Pitágoras destruía cosas a su alrededor con puro poder. Sin embargo, antes de que pudiera pensar en ello, silencio, Pitágoras miró a Hydra, y cuando lo hizo, la cabeza de este último explotó en una niebla sangrienta. Y antes de continuar, si llegaste a estar parte del video, comenta el emoji del ojo, así sabré quiénes ven mis videos completos. Tu cara repulsiva me recuerda a Azrael, maldito. En un instante, la cabeza de Hydra se regeneró, mirando a Pitágoras con venas abultadas en su frente. ¿Cómo te atreves a compararme con ese pedazo de mierda? Un aura completamente negra apareció alrededor del cuerpo de Hydra, y sus manos se transformaron en garras. Ya deberías saberlo, pero, cuanto más miraba a Hydra, más disgustada se volvía la expresión de Pitágoras. Los ataques físicos no pueden hacer nada contra formas de vida espiritual como yo. Como si no hubiera escuchado esas palabras, Hydra desapareció de su posición y reapareció junto a Pitágoras, lanzándole una patada directo a la cara. ¿Y quién dijo que no puedo dañar formas de vida espiritual con ataques físicos? Lo hice. Pitágoras atrapó sin esfuerzo la patada de Hydra con su mano izquierda, para gran sorpresa de este último. Dentro de esta dimensión, controlo todo. Vectores, energía, tiempo, espacio, impulso o leyes físicas. Los débiles que ni siquiera pueden derrotar a mi encarnación humana no tienen esperanzas de derrotarme aquí. ¡Boom! El cuerpo de Hydra se estrelló contra el suelo, dejando atrás un enorme cráter. Maldita sea, Hydra se levantó del suelo, pero en el momento en que se puso de pie, volvió a caer de inmediato. A pesar de no tener heridas físicas en su cuerpo, parecía como si estuviera sufriendo un dolor insoportable. Al notar el lamentable estado de Hydra, Pitágoras comentó: será molesto para mí si sigues atacando, así que quédate quieto. La regeneración de Hydra era demasiado potente y, con sus instintos de batalla, Pitágoras tendría que hacer un gran esfuerzo para matarlo. Inmovilizarlo temporalmente era simplemente una alternativa mucho mejor. Por eso, Pitágoras usó un hechizo que dañó el cuerpo de Hydra a una velocidad casi igual a la de su regeneración, lo que lo hizo incapaz de usar la mayor parte de su fuerza. Ahora bien, después de lidiar con Hydra, Pitágoras se volvió hacia Valí y Arthur. Los dos apenas estaban de pie, y Arthur estaba teniendo tantas dificultades que no podía mantenerse en pie sin el apoyo de Caliburn. Ríndete, Emperador Dragón Blanco, incluso si activas Juggernaut Drive, no será lo suficientemente cerca como para molestarme. Como alguien que había vivido durante milenios, no fue difícil para Pitágoras determinar lo que estaba pensando un joven como Valí. En todo caso, solo me facilitará tomar el control de tu cuerpo cuando tu conciencia sea dominada por la ira. Los movimientos de Valí se detuvieron ante esas palabras. ¿Tomar el control de mi cuerpo? Sí. Mi alma necesita un recipiente adecuado. Si bien no es tan bueno como Azrael, el cuerpo del descendiente de Lucifer no es tan malo. Lentamente, Pitágoras se volvió hacia Arthur y levantó la mano hacia él. En cuanto al inútil, ruido sordo. Caliburn ya no pudo proteger a Arthur de la presión creada por el poder mágico de Pitágoras, lo que provocó que colapsara y un círculo mágico apareció en la punta del dedo de Pitágoras, apuntando directamente al espadachín rubio. Me llevaré a Caliburn y Excalibur Ruler. Puedes morir en paz sabiendo que estarán en manos de un espadachín mucho mejor que incluso tu antepasado. Arthur miró a Pitágoras, su expresión llena de desgana, miedo, pavor, agonía y arrepentimiento. El aura de Pitágoras superó por mucho a un demonio de clase Satán cuando desató toda su fuerza. No había forma de que niños como Arthur y Valí pudieran esperar oponerse a tal poder con su fuerza actual. El círculo mágico brilló con una luz dorada, y el último rastro de esperanza en los ojos de Arthur desapareció lentamente, pero antes de que Pitágoras pudiera atacar... Oye, ¿qué crees que le estás haciendo a mi tapete de investigación? Quiero decir, a mi futuro caballero. Un grito ensordecedor resonó por toda la cúpula subterránea. Tú. Azrael. Los ojos de Valí y Arthur se abrieron de par en par al ver a Azrael emerger del techo de la cúpula. Azrael Astaroth. Sin embargo, el más emocionado por la aparición de Azrael fue Pitágoras, y cuando se dio la vuelta, vio al joven demonio sentado sobre una criatura de 4 patas mientras volaba alrededor de la cúpula.
La criatura tenía el cuerpo de un león, con la cabeza y las alas de un águila unidas a él. Era un grifo. Ese grifo es el familiar de Alice, Pitágoras recordó. Este grifo era originalmente el familiar de Ajuca Belcebú, que luego le pasó a Alice durante su infancia. ¿Qué demonios hice ahora? Azrael parecía desconcertado por el entusiasmo de Pitágoras mientras lo miraba con una extraña obsesión que bordeaba la locura. Tengo que matarlo ahora. Pitágoras era probablemente el que más sabía sobre cómo funcionaba el tiempo en su mundo. Sabía que el pasado no se podía cambiar ni siquiera si alguien viajaba en el tiempo. Todo lo que haría sería crear una nueva línea de tiempo. Eso significaba que, Azrael frente a él ya no estaba relacionado con el Azrael que viajó en el tiempo para joderlo. Su supervivencia en esta vida no está garantizada en esta línea de tiempo, podía matarlo ahora. Muere. Un círculo mágico apareció junto a Pitágoras antes de lanzar un rayo de poder mágico condensado hacia Azrael. Si estuviera solo, Azrael habría muerto porque el rayo era demasiado rápido para que reaccionara, pero gracias al grifo, lo esquivó sin esfuerzo. Los grifos eran criaturas ágiles, y era difícil encontrar candidatos familiares que pudieran seguir su ritmo de velocidad, excepto los dragones. TCH, Pitágoras chasqueó la lengua, observando cómo Azrael extendía su mano hacia su sombra y sacaba un cadáver humano. PNJ humano muerto al azar, te elijo a ti. Con esas fuertes palabras, Azrael arrojó el cadáver humano hacia Pitágoras con todas sus fuerzas. Demonios, antes de que Pitágoras pudiera entender algo, el cadáver humano comenzó a colapsar sobre sí mismo y se condensó en un punto infinitamente denso con campos gravitacionales extremadamente poderosos. El hechizo está descomponiendo la masa de ese humano en energía pura. A medida que pasaban los segundos, los campos gravitacionales solo se hacían más fuertes. Será molesto si dejo que esto continúe. El contraataque perfecto de Logos Ars era manipulación de la gravedad. Aunque Logos Ars podía manipular el espacio-tiempo con cálculos, no era todopoderoso. Todavía no, al menos. Unos campos gravitatorios lo suficientemente fuertes podrían interrumpir las formaciones de hechizos, alterando el espacio-tiempo más allá del reconocimiento, haciendo imposible que alguien lo afectara. Ni siquiera Pitágoras podría superar esta debilidad sin su grimorio, Gleipnir. Estoy impresionado, Azrael Astaroth. ¿Se te ocurrió un método efectivo para interrumpir mi control sobre esta dimensión? Pero, no importa cuánto despreciara Pitágoras a Azrael, tal logro era digno de elogio. Estos campos gravitatorios no son suficientes para hacer una diferencia. Pitágoras aplastó el agujero negro artificial entre su dedo índice y pulgar, erradicándolo por completo. Entonces, ¿qué tal esto? Sin embargo, en lugar de entrar en pánico, Azrael sonrió ante esas palabras, y pronto, su sombra comenzó a extenderse en todas direcciones, cubriendo la totalidad del techo de la cúpula subterránea. Un mal presentimiento surgió en el corazón de Pitágoras. PNJ humanos muertos al azar, bombardeo. Decenas de miles de cadáveres humanos cayeron del techo, cubriendo la totalidad de la cúpula subterránea. Espera un minuto, estos no son solo cadáveres humanos, también había vampiros inconscientes, demonios, yokai, monstruos y algunas otras especies sobrenaturales mezcladas hábilmente entre los cadáveres humanos. Un escalofrío recorrió la columna de Pitágoras. Alto. Su existencia estaba directamente relacionada con esta dimensión. Si algo le sucediera, no habría salvación para él. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, ¡boom! ¡Tut! ¡Crack! Los cadáveres colapsaron sobre sí mismos, destruyendo varias partes de la cúpula con sus inmensos campos gravitacionales. Luego de eso, los campos gravitacionales de diferentes cadáveres chocaron entre sí y se multiplicaron en fuerza. 2 veces, 4 veces, 8 veces, es 16 veces, 32 veces, 64 veces, incluso después de que llegaron al punto de romper el tejido mismo del espacio-tiempo, los campos gravitacionales no mostraron señales de detenerse, y Pitágoras pudo sentir que su dimensión colapsaba desde adentro. Sintió una fuerte sensación de urgencia, y su capacidad para utilizar la magia comenzó a desaparecer. Buelle, Val y Arthur tampoco pudieron escapar de los intensos campos gravitacionales. Sus cuerpos fueron presionados contra el suelo con una fuerza inmensa, casi aplastándolos hasta la muerte, pero por alguna razón, la presión que sentían era significativamente menor que todo lo demás a su alrededor. ¿Y ahora qué? Los miles de agujeros negros en miniatura iluminaron la cúpula subterránea con una luz blanca pura, y la temperatura a su alrededor aumentó rápidamente. Está bien, mocosos, es hora de volver a casa.
Azrael apareció junto a Balir y Arthur antes de envolverlos en su sombra, anulando los intensos campos gravitacionales que los presionaban hacia abajo. Espera, llévame contigo. El cuerpo de Hydra todavía no se había recuperado del ataque de Pitágoras, y no podía hacer nada mientras era aplastado por los catastróficos campos gravitacionales. Su cuerpo estaba siendo destrozado repetidamente a nivel atómico mientras seguía regenerándose en un intento de sobrevivir. Sin mencionar que la parte regenerativa del cuerpo de Hydra había comenzado a derretirse debido al aumento de temperatura. Hydra sabía que no sobreviviría si no se iba ahora. Azrael miró a su querido familiar arrastrándose lastimosamente por el suelo hacia él mientras rogaba por su vida y griega. Vete al infierno, levantó su dedo medio hacia Hydra. Azrael luego miró a Pitágoras y le dio una sonrisa cómplice. Gracias por darme a Gleipnir, te veré en el pasado, Azrael Astaroth Pof. ¿Es esto, la brecha dimensional de la que siempre he oído hablar? Me sentí extraño, flotando dentro de un vacío infinito sin nada a mi alrededor. No había aire, sonido, presión ni ningún otro estímulo del exterior. En todas las direcciones existía una mezcla de colores iridiscentes sin un final a la vista. Era similar a mirar dentro de un caleidoscopio. Por supuesto, esta no es la dimensión a la que teletransportación de sombras me conecta, incluso ahora, podía irme cuando quisiera activando teletransportación de sombras, y la sensación de estar dentro de la brecha dimensional también era diferente. No solo eso, sino que mi cuerpo se siente bien a pesar de no protegerme, la gente decía que nada podría sobrevivir dentro de la brecha dimensional sin magia, poder demoníaco, bendición divina, barreras espaciales o alguna otra protección. Cualquier cosa sin esa protección moriría segundos después de entrar en contacto con la nada dentro de la brecha dimensional. Sin embargo, a diferencia de lo que decían los rumores, mi cuerpo estaba bien sin la protección de mi aura demoníaca. Tal vez sea por mi cuerpo inmortal. Será mejor que así sea. Si no, la brecha dimensional sería el fraude más sobrevalorado de este mundo. Qué decepción, esperaba ser destrozada y adaptarme a la nada de este lugar, pero tal cosa no sucedió. La última vez que me sentí tan decepcionada fue cuando Alice se negó a cuidarme, y como si eso no fuera suficiente, también llamó a un terapeuta. ¡Qué crueldad! Ahora, el terapeuta estaba recibiendo terapia en el Hospital Seraphat Memorial. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Después de mirar alrededor de la brecha dimensional durante unos segundos, mis ojos se posaron en un alma humana semitransparente que flotaba en el vacío. Los ojos del alma humana se abrieron de par en par, en estado de shock cuando notó que los saludaba con la mano desde un costado. Tú, le sonreía Pitágoras. No pensaste que te dejaría ir si escapabas a la brecha dimensional, ¿verdad? No había ninguna atmósfera por la que pudiera viajar el sonido dentro de la brecha dimensional, pero mi voz no tuvo problemas para llegar a Pitágoras. Sin embargo, no estaba usando magia de sonido. Era simplemente una de las ventajas de ser un sobrenatural, romper casualmente las leyes físicas de este mundo sin pensar conscientemente. Aunque apenas, todavía evita que su alma se desintegre sin el apoyo de su dimensión o poder mágico, en este punto, no sería exagerado decir que el conocimiento y la maestría de Pitágoras con respecto a las almas, probablemente eran los más altos que jamás había visto. Activé camino del viento y aparecí cerca de Pitágoras. Sin resistencia del exterior, mi velocidad era mucho más rápida de lo habitual. Sin embargo, aunque Pitágoras estaba en su punto más débil en este momento, aún podía seguir mis movimientos sin esfuerzo. Su poder mágico aumentó, manifestándose como un río dorado lleno de innumerables 0 y 1 que rodeaban su alma. ¿Es esto Artes del Logos? A pesar de ver que se activaba, no podía analizar Artes del Logos con el Cialto del clan Astaroth. Sin embargo, era comprensible. Cialto necesitaba que el usuario al menos supiera los conceptos básicos de lo que quería analizar. De lo contrario, los datos recopilados serían demasiado vagos para tener sentido. Pero podía decir una cosa. Es peligroso, como ese era el caso, levanté mi mano hacia Pitágoras y aumenté mi poder demoníaco antes de dar a luz la peor pesadilla de las formas de vida espiritual. Conversión de fuerza vital. En un instante, el poder mágico de Pitágoras comenzó a correr desenfrenadamente. Destruyó su formación de Artes del Logos y se derramó de su alma sin control, causándole un inmenso dolor a su conciencia. Ga. Aunque su alma prácticamente rezumaba poder mágico, Pitágoras no podía utilizarlo. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Después de todo, el poder mágico puro creado por conversión de la fuerza vital estaba bajo mi completo control.
No importa cuán altos fueran sus logros en la manipulación del alma, no podía hacer nada sin su poder mágico. Ahora, todo lo que Pitágoras podía hacer era soportar el inmenso dolor de que le quitaran su fuerza vital poco a poco. Lyra no estaba equivocada, tu conversión de la fuerza vital es la némesis de las formas de vida espirituales. ¿De verdad? Sí. No importa quién sea la forma de vida espiritual, si no tienen un cuerpo físico o algo que contenga su alma, será casi imposible defenderse de ella. Eso fue lo que Lyra me dijo cuando estábamos dentro de su mazmorra. El propósito original de este hechizo era darle energía a mis instalaciones de investigación, así que nunca pensé en él como un hechizo de ataque hasta que ella lo mencionó. El cuerpo físico no solo mantenía al alma unida al mundo material, sino que también la protegía. Gracias a eso, el objetivo tenía que estar inconsciente para que conversión de fuerza vital funcionara porque la defensa natural del cuerpo físico era pasiva. Sin embargo, una forma de vida espiritual como Pitágoras no tenía tales defensas si estaban lo suficientemente cerca de mí, especialmente cuando los tomaba desprevenidos. Conversión de fuerza vital era como la función de Senjutsu para dañar al espíritu con esteroides. Basta. Incluso Pitágoras, que superó por lejos yo, en mi mejor momento, solo podía rogar por su vida debido a su estado actual. Mi alma se desintegrará. Detente. Si no hubiera traído al familiar de Alice o preparado los 1000 cadáveres humanos con anticipación, yo habría sido el que estaría a merced de Pitágoras en este momento. La gente muestra su verdadero rostro en la desesperación, la arrogancia y la confianza de antes no se veían por ningún lado, y Pitágoras no tenía reparos en rogar por su vida. De hecho, el instinto de supervivencia reinaba supremo sobre todos los demás deseos y emociones. A mí me pasaba lo mismo. De regreso al banquete, estaba listo para dañar o matar a mi familia si eso significaba que podía sobrevivir. Por favor. A pesar de que su fuerza vital superaba con creces la de un humano promedio, no era infinita, no cuando estaba disminuyendo a un ritmo de 1 década por segundo. Mientras la fuerza vital de Pitágoras seguía desapareciendo, su desesperación aumentaba y su intento de pedir clemencia se convirtió en negociaciones. Tu vida espiritual se ha agotado, ¿verdad? Voy a rebobinar el tiempo y te curaré inmediatamente. Solo detén esto. ¿Este tipo piensa que soy estúpido? Si podía curarme instantáneamente rebobinando el tiempo, ¿no podría también curarse a sí mismo o rebobinarme hasta que desaparezca en el momento en que le devolviera el control de su poder mágico? ¿Por qué lo liberaría aunque sea por un segundo? No había duda de que me mataría en el momento en que lo hiciera. ¿Sabes? Preferiría que me curaran las chicas gato y no un hombre de mediana edad sospechoso que ha vivido durante más de 2 milenios. La potencia de conversión de fuerza vital se duplicó instantáneamente, lo que provocó que Pitágoras emitiera un grito de clemencia aún más fuerte. Sé el futuro. Te lo diré todo, así que detén este hechizo. No me gustan los spoilers, paso, la potencia de conversión de fuerza vital se disparó a 3 décadas por segundo, y el dolor que sentía la conciencia de Pitágoras también aumentó. Puedo decirte la ubicación de cada engranaje sagrado de Longidus. La mayoría de sus usuarios están débiles e indefensivos ahora mismo. Esa era una oferta bastante tentadora, pero, puedo buscarlos yo mismo, esfuérzate más. Pitágoras era una amenaza demasiado grande como para arriesgarme a obtener información de él. No me habría importado si él fuera el que me curara si pudiera controlarlo de alguna manera, pero, por desgracia, eso no era posible. Si controlar a Lyra tuviera un factor de riesgo de nivel 10, Pitágoras al menos sería de nivel 100. Dudo que incluso Alice pudiera rescatarme de esto si saliera mal. Yo sé quién tiene el destino más fuerte de nuestro mundo. Ni siquiera los dioses saben de algo así. Te beneficiará inmensamente saber sobre ellos antes de que maduren. El destino más fuerte. Eso despertó un poco mi interés, y vi cómo la esperanza regresaba a los ojos de Pitágoras. Sí, todas las palabras tienen individuos predestinados, personas alrededor de las cuales gira el mundo en un punto, puedes pensar en ellos como protagonistas de novelas con inmensa suerte y oportunidades, le sonreía Pitágoras. Es Issei Oudou, ¿verdad? O debería decir, el emperador dragón rojo, ¿cómo? Los ojos del alma humana se abrieron de par en par en estado de shock y horror. Nadie debería saber esa información, mencionaste eventos futuros, ¿verdad? Mi sonrisa se ensanchó un poco y envió un mensaje telepático a Pitágoras sin hablar. ¿De qué se trataba? ¿La muerte de Issei y convertirse en el peón de Rías? ¿Issei luchando contra Riser para salvar a Rías de un acuerdo matrimonial? ¿O es que la muerte del dios bíblico se convirtió en noticia pública justo después?
¿Podría ser el tratado de las tres facciones que sucederá en la ciudad de Kuo? Cuanto más hablaba, más horrorizado se ponía Pitágoras. Todos estos eran eventos que el gran sabio y yo predijimos con las cosas que observamos. Ahora que sabía sobre la existencia de Valí, podíamos inferir puntos adicionales de la trama, como que Dicebim Liban Lucifer es un antagonista de DXD. ¿Qué diablos estás? Ah, cierto, olvidé mencionarlo, pero la potencia de conversión de fuerza vital siguió aumentando a medida que continuaba. Las cosas no saldrán como las viste, después de todo, no tendría sentido que viniera a este mundo si las cosas seguían siendo como en el canon, ¿verdad? ¿Cómo puede un simple niño? Pitágoras estaba, por razones obvias, incrédulo. Después de unos segundos, hablé en un tono serio. ¿Sabes? Nunca debiste descubrir el teorema de Pitágoras, pero nunca hice eso en este. Los ojos de Pitágoras temblaron de miedo y comprensión, lo que me hizo sonreír un poco. No eres de este. Antes de que pudiera terminar, su alma comenzó a desintegrarse rápidamente, y dejó de suplicar por su vida y dejó escapar un grito fuerte y frustrado. Maldito sea, Azrael Astaroth. Demonio de otro mundo. Sin embargo, antes de que sus palabras pudieran terminar, hasta la próxima, Pitágoras, su alma se desintegró en la nada, y me quedé mirando mi palma vacía por unos segundos. Para ser honesto, quería escuchar más sobre este mundo o leer sus recuerdos, pero, de nuevo, descubrir cosas por mí mismo era mucho más divertido que simplemente recibir el conocimiento. No me importaba si esta resultaba ser la decisión equivocada más adelante. Al final, fue mi decisión. ¿Qué había de lamentar al respecto? Aún así, el destino suena incierto. El destino era un concepto que la mayoría de las razas sobrenaturales consideraban abstracto, pero yo sabía que existía gracias al centro de reencarnación y a Pitágoras. Me pregunto hasta dónde puede llevar a una persona el destino, o si existe un método para manipularla en este mundo. Hasta donde yo sabía, no había ninguno. Bueno, sea cual sea el caso, centrémonos en las cosas que están a mi alcance. Todavía necesitaba pensar en algunas cosas antes de sumergirme en las artes del logos, las runas y el Gleipnir que Pitágoras dejó atrás. Después de todo, ya era hora de que empezara a trabajar en el desarrollo de mi naturaleza de poder demoníaco. Ahora que lo pienso, la tía decidió cómo quiere desarrollar su naturaleza de poder demoníaco. La tía dijo que no necesitaba mi ayuda para decidir su naturaleza. Esperaba que me pidiera mi opinión eventualmente, pero eso nunca sucedió. Me hizo preguntarme si había decidido lo que quería hacer. Le preguntaré cuando nos encontremos. Cerca de un pequeño pueblo en Europa. Mi sombra se levantó del suelo, abriendo un portal horizontal en el aire antes de dejar caer algunos objetos al suelo. Los objetos incluían a Valí Lucifer, Arthur Pendragon, Caliburn, Excalibur Ruler y el grifo de Alice. Valí y Arthur estaban inconscientes mientras que el grifo de Alice apenas se aferraba a su conciencia. Bien, olvidé que las personas que no están familiarizadas con teletransportación de sombras no pueden permanecer dentro de esa dimensión por más de unos pocos segundos. No es de extrañar que se desmayaran después de permanecer dentro de mi sombra durante más de una hora. ¿Cómo debería despertar a estos dos? Esa era la verdadera pregunta en este momento. Sería una pérdida de tiempo esperar a que se despertaran naturalmente. Podría darles una poción curativa, pero preferiría hacerlo cuando estuvieran despiertos para que se sintieran más agradecidos conmigo. Ah, cierto, mientras miraba a Valí y Arthur inconscientes, una sonrisa apareció en mi rostro. De dentro de mi sombra, surgió un palo de hockey. Lo agarré y comencé a... Despierta, despierta. Es hora de ir a la escuela. Golpear a Valí y Arthur. Golpeé intencionalmente lugares que no causarían daño duradero pero que dolerían muchísimo, algo que experimenté de primera mano mientras entrenaba con Alice. Chuf. El grifo jadeó sorprendido, dio un paso atrás y lo miré con el rabillo del ojo. ¿También quieres un tratamiento? Chuf. Chuf. El grifo sacudió la cabeza vigorosamente mientras un círculo mágico apareció debajo de él antes de desaparecer. Parecía que el grifo todavía no se había recuperado de la vez que le eché petróleo encima y traté de quemarlo vivo mientras dormía. Hablando de exageración, aunque mi método puede parecer brutal para otros, no lo fue. Cualquiera podría denotar la pérdida de conciencia de Valí y Arthur como heridas más conciencia igual inconsciencia. Entonces, ¿no sería inconsciencia más heridas igual consciencia? Fue una simple matemática. Como era de esperar, mi método solo tardó 20 segundos en funcionar, y guardé el palo de hockey en mi sombra antes de que alguien pudiera verlo.
Me duele el cuerpo. ¿Dónde estamos? Arthur y Vali se levantaron lentamente del suelo con expresiones extremadamente amargas. Sus cuerpos dolían tanto que ni siquiera podían mantenerse erguidos, apoyándose en los árboles cercanos para sostenerse. ¿Qué demonios? Vali se tocó ligeramente los párpados hinchados, dejando escapar un doloroso gemido. Cuando sufrimos tantas lesiones. Deben haber sido los intensos campos gravitacionales. Tienes razón, Vali y Arthur concluyeron que sin mi ayuda, sin saber que el llamado intenso campo gravitacional estaba justo al lado de ellos. Azrael Astaroth, de la nada, una voz extrañamente pesada resonó dentro de mi cabeza, sorprendiéndome un poco. Por cómo se abrieron los ojos de Arthur, él también escuchó eso. Tus acciones me han dejado sin palabras, sonreí después de escuchar esas palabras. Para que el emperador dragón blanco piense también de mí. Me siento honrado, no te estaba felicitando. ¿Ah? Por cierto, Azrael, ¿dónde están Lefay y los demás? Están en Bucarest. No puedo llevar a demasiadas personas a través de las sombras a la vez, así que tomé a los indefensos primero y los dejé a ustedes dos atrás. Ya veo. Arthur permaneció en silencio cuando escuchó mis palabras, mirando al suelo con una expresión en blanco. Después de beber las pociones curativas que les di, las heridas de Vali y Arthur comenzaron a sanar rápidamente, y se sentaron en el suelo para recuperar su resistencia. Tenía que admitir que incluso las pociones curativas normales que encontré en el tesoro de Lyra eran de excelente calidad, especialmente en la era actual, ya que el arte de la alquimia había estado en un declive absoluto desde hacía un tiempo. En toda nuestra mitología, es posible que ya no haya ni un solo alquimista capaz de crear pociones curativas adecuadas. Esa fue una de las razones por las que las lágrimas de Fénix y los aparatos sagrados curativos siempre estuvieron en demanda. Azrael, mientras pensaba en la alquimia, Arthur se levantó del suelo y se inclinó hacia mí en un ángulo recto perfecto. Gracias por salvarme a mí y a mi hermana, te debemos nuestras vidas. Te lo pagaré de cualquier manera posible, sin importar lo que pase. Vali también se puso de pie y habló en un tono sincero. No olvidaré esta deuda. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en preguntarme. Te ayudaré con lo mejor que pueda, pero, después de expresar su gratitud, Vali me entrecerró los ojos. No te perdonaré si me golpeas con un palo de hockey y otra vez, palo de hockey. Arthur intercambió miradas entre Vali y yo, confundido. Albion, maldito lagarto, emperador dragón blanco. Más bien el emperador rata blanca. Y yo que pensaba que los rojos eran soplones. ¿Qué? Le sonreí a Vali. ¿Quieres recibir el mismo trato que Pitágoras e Hidra? Los movimientos de Vali se detuvieron y la comisura de su boca se torció, pero no respondió. No había forma de que Albion no le dijera lo fuerte que fue el último ataque. Si la explosión que hice en Hidra en el bosque familiar fue de 10, entonces la que hice en Pitágoras fue de 1032. Tenía suficiente energía para destruir la Tierra o el inframundo en más de 100 veces. Había examinado la dimensión de Pitágoras antes de usarla para asegurarme de que la explosión no afectara a ninguno de esos mundos. Estaría más que jodido si lo hiciera, así que simplemente usé suficientes cadáveres para hacer que la dimensión colapsara sobre sí misma en lugar de destruirla por completo. Ahora que lo mencionas, Arthur se volvió hacia mí después de notar el silencio incómodo. ¿Qué pasa con Hidra? ¿Qué pasa con él? Arthur estaba indeciso, y en lugar de él, Vali habló en un tono brusco. ¿Lo dejaste morir, no? ¿De qué estás hablando? Hidra está vivo. No importa cuánto odiara a esa pequeña mierda, seguía siendo el mejor candidato familiar y material de experimento para mí. ¿Por qué lo mataría y sufriría una pérdida? Lo vimos vaporizarse. Sí, Vali y Arthur observaron cómo mi mano se movía dentro del bolsillo de mi bata de laboratorio y sacaba una pequeña caja de vidrio. Dentro de la caja había una cantidad minúscula de sangre, probablemente ni siquiera una décima parte de una gota. Sostuve la caja de vidrio entre mi pulgar y dedo medio antes de lanzarla hacia un árbol cercano, y cuando golpeó, ¿qué? La caja de vidrio se rompió y la pequeña cantidad de sangre dentro de ella comenzó a regenerarse rápidamente, para sorpresa de Arthur y Vali. En 5 segundos, la insignificante cantidad de sangre se regeneró en la forma humana de Hidra. Hidra se sentó en el suelo, su respiración era pesada mientras miraba su cuerpo con los ojos muy abiertos. Como Hidra creó ropa para su forma humana a partir de su carne, estas aparecieron automáticamente en su cuerpo. ¿Cómo diablos estoy?
La inmortalidad de la fuente de la juventud supera con creces la simple regeneración que Hydra usó hasta ahora. Dentro de la dimensión de Pitágoras, aseguré un poco de la sangre de Hydra para resucitarlo más tarde sin que nadie se diera cuenta. Incluso si alguien destruyera el cuerpo de Hydra sin dejar rastros, aún podría resucitar siempre que una sola gota de su sangre o carne permaneciera preservada en otro lugar. Sin embargo, solo yo conocía el método correcto para preservar su sangre para que la resurrección funcionara. Pensar que incluso su alma regresó a nuestro mundo cuando su cuerpo se regeneró, viajó a través de la dimensión de la que nuestros cuerpos extraen poder, o fue recreada desde cero. Nuestros cuerpos inmortales eran similares en funcionalidad básica, pero perdieron sus similitudes en este punto ya que la resurrección a través de la regeneración no era algo que yo pudiera lograr. Después de todo, partes de mi cuerpo perdieron su conexión con la dimensión de la fuente de poder infinita cuando se separaron de mí durante más de 20 segundos. Mientras que el cuerpo de Hydra se centró en la regeneración instantánea y permitió la resurrección, el mío se centró en la adaptación y me permitió crear dos cuerpos adicionales con las mismas habilidades que el original. Esa fue la recompensa que obtuve al editar los genes regenerativos de Hydra. Aunque había una trampa. Podría aumentar mi velocidad de regeneración si quisiera con el control de la anatomía a cambio de cancelar mi adaptación. Lo mataré unas cuantas veces más después para ver cómo viaja su alma a través del espacio-tiempo. Después de darle a Hydra unos segundos para procesar su resurrección, respondí a su pregunta con una pequeña sonrisa. Te salvé, ¿qué más? Las venas se hincharon en la frente de Hydra, y me miró con sus pupilas rasgadas como serpientes. Maldito bastardo. Sin perder un segundo, Hydra apareció a un paso de mí con el puño cerrado, con la intención de golpearme directamente en el estómago. Su intensa reacción no estaba fuera de mis expectativas. Incluso Hydra no sabía sobre su habilidad de resurrección, por lo que el miedo a la muerte que sintió allí era genuino. En circunstancias normales, si recibiera un golpe directo de Hydra, sería el fin del juego para mí, pero, ¿así es como agradeces a alguien que te salvó la vida? Detuve el puñetazo de Hydra con un dedo, para su sorpresa. Mi fuerza. Sí. Hydra ni siquiera poseía la fuerza de un demonio de clase alta, similar a lo que sucedió en el bosque familiar. ¿Y qué significaba eso? Sonreí y agarré la mano de Hydra, lo que le hizo tartamudear de sorpresa. Suelta mi mano. Era hora de una sesión de azotes. Bien, Azrael, ¿cómo preparaste un ataque tan masivo contra Pitágoras en tan poco tiempo? Solo desapareciste durante unos minutos como mucho. Sobre eso, HM. Antes de poder responder la pregunta de Balí, sentí que alguien se acercaba sigilosamente a nosotros. No puedo sentir su presencia debido al movimiento de sombras, pero esto no es la manipulación de sombras de un vampiro o una variante de magia de oscuridad. Con esos pensamientos en mente, me volví hacia la sombra del árbol detrás de nosotros. Si quieres acercarte sigilosamente a alguien, al menos hazlo correctamente. Balí y Arthur estaban confundidos por mis acciones, pero antes de que pudieran reaccionar, Bakun, una joven rubia vestida con la túnica estándar de un mago, emergió de la sombra y saltó hacia Balí, confundiéndolo. ¿Dónde desapareciste durante tanto tiempo? ¿Sabes lo preocupados que estábamos? Siguiendo al mago rubio, un joven de cabello negro emergió de la sombra del árbol, mirándome con vigilancia y cautela. Aviso. Estos dos son portadores de Sacred Gear. Un Sacred Gear que permite movimientos a través de las sombras con tanta habilidad. No puede ser uno normal. Miré fijamente al humano de cabello negro. Lo más probable es que sea Canis Lycaon. Solo un Longinus podría permitir que un humano viaje a través de las sombras con tanta maestría. No me extraña que estos dos sean tan fuertes. Esa mujer probablemente también sea portadora de Longinus. Miré hacia el mago rubio. Lavinia. Tobio. ¿Qué están haciendo aquí? Por su reacción, parecía que Balí estaba familiarizado con estos dos humanos, y se alejó del abrazo de Lavinia. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vinimos a buscarte. Tobio continuó desde donde Lavinia lo había dejado, apartando sus ojos de mí. Has estado desaparecida por más de 2 meses. ¿Por qué estás en un lugar como este? ¿Qué? Balí estaba demasiado aturdido para hablar por unos segundos, pero pronto agregó. Me fui hace 2 días. ¿De qué estás hablando? Eso es lo que estaba a punto de decirte, Balí. Intervine en su conversación, ganando la atención de todos. Mientras que solo pasaron unos minutos para ti dentro de esa dimensión, pasé más de 1 semana afuera preparando un método para rescatarte a ti y a Arthur. ¿En serio? Como era de esperar, Balí y Arthur se sorprendieron con esa revelación.
Incluso Lavinia no pudo evitar preguntar, ¿esa dimensión? Bakun, ¿de qué está hablando? ¿Y quiénes son estos dos? Ah, cierto, Vali explicó todo lo que experimentó después de su último encuentro con Tobio, desde su promesa con Arthur y Levi, tratando de encontrar a Excalibur Ruler, encontrándose conmigo, hasta nuestro tiempo dentro de la dimensión de Pitágoras. Cuando estaba a punto de llegar a la parte sobre PNJ humanos muertos al azar, bombardeo, lo miré con enojo y lo ocultó astutamente. Al menos no era incapaz de captar señales sociales. Pensar que algo así sucedió, Pitágoras, recuerdo haber oído hablar de él cuando era joven, Tobio y Lavinia se sorprendieron gratamente por todo lo que Vali les dijo. Después de que terminó la explicación de Vali, miré hacia él. Nunca esperé que Grigori también lograra reclutar al emperador dragón blanco, era impresionante cómo Grigori tenía 3 portadores de Longinus, mientras que los demonios no tenían ninguno. ¿Cómo lo supiste? Vali se sorprendió por mi declaración contundente, confirmando que mi suposición inicial era correcta, y señalé a Tobio. No es ningún secreto que la usuaria de Canis Lycaon trabaja para Grigori, mientras hablaba, miré a Lavinia. Si no me equivoco, lo más probable es que sea la portadora de Absolute de Mise. Una vez más, las expresiones atónitas de Vali, Tobio y Lavinia confirmaron que mi conclusión era correcta. Nuestra conversación continuó, y Tobio decidió preguntarle a Arthur sobre la dimensión aislada de Pitágoras en detalle, mientras Lavinia se acercaba a mí y se agachaba. Tu nombre es Azrael, ¿verdad? Sí, Lavinia sonrió suavemente y me dio una palmadita en la cabeza con su mano derecha. Gracias por cuidar de nuestro Bakun. Debe haber estado muy preocupada por Vali, eso no era difícil de decir con el comportamiento de Lavinia. No es gran cosa, ahora que la miré bien, Lavinia era una mujer hermosa con cabello rubio largo y suelto y ojos azul zafiro. Dejando de lado su expresión inocente y amable, sus vibraciones de hermana mayor aumentaron su encanto 10 veces. Después de acariciarme la cabeza durante unos segundos, Lavinia se puso de pie y se volvió hacia Vali con una sonrisa brillante. ¿No es genial, Bakun? ¿Encontraste nuevos amigos? Tienes razón, la voz de Vali era más seca que el desierto del Sáhara, pero no me importó mucho mientras mis ojos descendían lentamente hacia el cuerpo de Lavinia. Sentí lentamente que mis neuronas se activaban. Un rostro hermoso y amable, cabello rubio, personalidad saludable, ojos azul zafiro, pechos grandes, curvas perfectas, caderas anchas, piernas largas, muslos gruesos, fuerte como el infierno, maneja Absolute de Mise y las vibraciones de hermana mayor, no había forma de negarlo. Lavinia era un paquete completo. Si de alguna manera logro, sin embargo, antes de que mis pensamientos pudieran avanzar mucho y pudiera observar a Lavinia más de cerca, Vali me lanzó una mirada penetrante. ¿A dónde crees que estás mirando? ¿Pasa algo, Bakun? Lavinia intercambió miradas entre Vali y yo, genuinamente confundida sobre por qué este último de repente me estaba mirando con tanta hostilidad. Ah, entonces ella también es del tipo que no se da cuenta de su belleza y encantos. Miré a Lavinia antes de darle a Vali una amplia y sórdida sonrisa. Llevémonos bien de ahora en adelante, Bakun. Lavinia no entendió lo que quise decir, pero Vali sí, apretando los puños para contener su ira. Tú. Gran sabio, activa el encanto pasivo del vampiro y hazlo con todo en Lavinia, aunque la habilidad era pasiva, aún podía controlarla hasta cierto punto con la ayuda del gran sabio. Entendido. No tenía idea de cómo encanto pasivo afectaba a la otra persona, pero lo que sí sabía era que no era magia e incluso funcionaba en aquellos más fuertes que yo, a diferencia de encanto activo. Fue más que suficiente para dejar una impresión favorable y memorable en Lavinia, que era todo lo que necesitaba hacer a corto plazo. No te guardo rencor, Bakun. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.